Paciente que acude con diagnóstico de HDA y que se encuentra una úlcera con vaso visible. En la clasificación de Forres es un... Hasta el cansancio deseado con esto. 2A, ¿no es cierto? Es un Forres 2A, es un vaso visible. Paciente de 53 años que acude por sangrado digestivo con vómitos de aproximadamente 3 tazas, desvanecimiento y deposiciones negras. La causa más probable es... No sufran. Si tiene pico, tiene 2 patas, dice cuacuá, es un pato, ¿no es cierto? Paciente 53 años, sangrado digestivo, de 3 tazas, con desvanecimiento y deposiciones, ¿cuál es la causa más probable? Doctora. Úlcera péptica duodenal, ¿no? Es una úlcera duodenal. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Eso es lo único que tienen que saber. No sufran, como digo, no es difícil responder esa pregunta. ¿Quién es este señor? ¿Reconocen ese estomaguito? ¿Reconocen? Ahora, Napoleón, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe de qué murió Napoleón? ¿Tiene idea de qué se ha muerto Napoleón? ¿De úlcera? ¿En Waterloo? ¿Murió en Waterloo? Les cuento rápido la historia. Usualmente dicen que tomaba esta posición de tomarse el abdomen porque sufría, dice, muchas molestias digestivas. ¿Sí? Una de las tantas teorías que menciona refieren que él estaba siendo envenenado secuencialmente con arsénico, ¿ya? Que lo envenenaban secuencialmente con arsénico. ¿Cómo descubrieron esto? Porque cuando hicieron la necropsia sacaron un mechón de los cabellos y le encontraron que la cantidad de arsénico que había en el cabello era muchísimo más alta de lo habitual, ¿no? Entonces, una de las cosas por la que se sospecha que pudo haber la muerte de Napoleón era por un envenenamiento sistemático por arsénico. Pero lo cierto es que su médico, un italiano, el que le hace la necropsia en este caso, dice que no, que lo que han encontrado en la necropsia era una úlcera que abarcaba casi los 7/8 del estómago, una úlcera muy grande, ¿no? Y lo catalogó como un cáncer gástrico. Una úlcera de 7/8 de estómago no es habitual, es una úlcera gigante, más de 10 centímetros, ¿no? Y él puso en el certificado de defunción de Napoleón que era un cáncer gástrico. ¿Qué les parece a ustedes? De repente les voy a poner el caso clínico de Napoleón acá. Este es Napoleón de joven y este es Napoleón casi antes de morir. Un paciente con cáncer gástrico, ¿cómo termina? ¿Qué le pasa a un paciente que tiene cáncer gástrico? Baja de peso, ¿no? ¿Cómo está acá Napoleón? Está gordazo, ¿no es cierto? Esa es una de las teorías que va en contra, digamos, de la teoría del cáncer gástrico. Lo que va a favor de la teoría del arsénico es que precisamente los pacientes que tienen infestación por intoxicación por arsénico hacen obesidad en los estados finales. Pero lo que pasa es que hay otros síntomas más de la intoxicación por arsénico, son las uñas, creo que llaman a esto, y hay hay queratosis palmar incluso en algunos de los pacientes, e hiperpigmentación, cosa que nunca tuvo él, ¿no? Su médico, el que hizo el certificado, está totalmente convencido de que pudo haber sido, de que fue un cáncer gástrico y ha sido catalogado. Lo cierto es que siempre quedó la duda de eso. Ahora, les cuento como anécdota aparte, y esto lo investigué ya posteriormente porque está descrito en una revista venezolana del 2008, en la Gaceta Médica de Caracas, si no me equivoco, en la cual también decían que obviamente había una negligencia fuera de todo esto, porque cuando ya se sentía mal, ¿no?, en los últimos días de su vida, con estos problemas digestivos frecuentes que tenía Napoleón, le daban tartrato potásico, le daban compuestos de antimonio, de mercurio y enemas le ponían con eso, para que evacúe y tenga... Entonces eso le podría haber producido una hipocalemia de la patada,
y producía no solo vómitos y diarreas, y eso pudo haberlo matado al final, ¿no? Esa es una variante que puede haber de todo esto. Sin embargo, les cuento yo el nexo que podría haber entre todo esto. El arsénico, en dosis pero muy habituales y muy abundantes y frecuentes, puede producir cáncer gástrico además. O sea que pudo haber sido ambas cosas al final. Y lo más gracioso de todo esto, ¿qué apoya el cáncer gástrico? ¿Que es su papá? ¿No? El señor Bonaparte, el papá de Napoleón, murió de cáncer gástrico, que es la otra cosa que apoya el diagnóstico de cáncer gástrico en sí. Es muy probable que haya muerto de cáncer gástrico. Puede ser por arsénico, puede ser por Helicobacter. Algunos decían que era por infección por Helicobacter, eso sí no lo sabemos, pero es una historia que para motivarlos, para que vean realmente cómo puede presentarse y la clínica se las muestro de alguna manera. Una historia muy interesante, si algún día lo quieren leer en algún momento. Para cáncer gástrico, precisamente quiero mostrarles esos datos en esta última parte de la clase. Para empezar, ¿cuál es el cáncer más frecuente? El tipo de histológico más frecuente de cáncer gástrico es adenocarcinoma. Y el segundo será, en este caso, porque esta es la pregunta, el segundo tipo de cáncer gástrico es linfoma. ¿Sí? No olviden, es el linfoma. Miren, el 75%, 3 de 4 casos de cáncer gástrico son adenocarcinoma. Y el otro porcentaje menor suelen ser los linfomas. ¿Cuál es la ubicación más frecuente de cáncer gástrico? Sí, eso también no tiene que dudar. Si la ubicación más frecuente de una úlcera es antral, ¿no?, que es lo más frecuente, en este caso estamos hablando de antropídoro. ¿Cuál es la segunda más frecuente? Y eso es algo que está aumentando muy frecuentemente, es cardias, ¿ya? La parte cardial, ese es el segundo lugar más frecuente de cáncer gástrico. Pregunta 47. ¿Cuál es el microorganismo que se relaciona con linfoma gástrico? Es una grosería de pregunta, pero así toman nomás en el examen. ¿Qué van a hacer, pues? Nada difícil. ¿Cuál es? Helicobacter, ¿no? Es el linfoma. Asociado al linfoma, Helicobacter pylori. Ya saben, miren, el lugar de ubicación más frecuente, el antropídoro. El segundo lugar más frecuente, cardias, ¿ya? En el mundo así está la distribución. Usualmente es muy frecuente en los países asiáticos y orientales. Y en Sudamérica, generalmente Chile y Perú tienen una alta incidencia de cáncer gástrico, junto con Costa Rica, ¿no? Costa Rica tiene también una incidencia alta de cáncer gástrico en sí. Miren los factores que están asociados a cáncer gástrico, para que no se asusten. Dieta salada y preservada. Precisamente las dietas de los pacientes orientales son pacientes que tienen mucho consumo de nitratos y comida preservada. La gran cantidad de nitratos asociados a su potencial genético hacen que sea muy frecuente el cáncer gástrico allá. La infección por Helicobacter, el aporte de vitamina C y E escaso o bajo es un factor de riesgo. Miren, ¿se acuerdan de Napoleón? Arsénico y selenio, ¿no? Son las intoxicaciones por selénico y arsenio que pueden dar cáncer gástrico en algún momento. Y los factores hereditarios son el grupo sanguíneo A. No todo paciente que tiene el grupo sanguíneo A hace cáncer gástrico. Es un factor asociado, porque el factor asociado el grupo sanguíneo asociado a úlcera es el grupo sanguíneo O. Y en el caso del cáncer es el grupo sanguíneo A. Y obviamente la agregación familiar. Y estoy hablando de familiares de primer grado en este caso. No olviden la clasificación de Forrest, ya lo hemos visto para esto. Hay condiciones preneoplásicas que pueden llevar a un cáncer gástrico. O sea, ¿qué condiciones, si ustedes cuentan en una endoscopía, pueden condicionar a un cáncer gástrico? Adenomas, ¿no? Pólipos adenomatosos, ¿sí? Atrofia gástrica, que tiene que pasar por metaplasia, displasia y recién cáncer. Gastrectomías parciales, pacientes operados y ya saben, 20 años después, cáncer gástrico. Otros estados de hipocloridia, pacientes postcausticados. Igual que el cáncer de esófago, hay riesgo de cáncer gástrico en pacientes que están causticados. Y una metaplasia intestinal, pero que tenga displasia, puede llevar a un cáncer gástrico, ¿sí? Esas son las condiciones preneoplásicas. El modelo de Pelayo Correa, que ya lo conocen y se lo he repetido hasta el cansancio. ¿Y cuáles son los síntomas? Acá viene, pues, precisamente en lo que nos sacan el ancho los orientales para el diagnóstico precoz. Lamentablemente en el Perú el diagnóstico precoz de cáncer gástrico sigue siendo muy escaso, no muy escaso. ¿Por qué?
Porque los pacientes con cáncer temprano usualmente no tienen síntomas, o si tienen síntomas, solo dan dispepsia. ¿Sí? Solo dan dispepsia. Pero el cáncer avanzado obviamente no es difícil de diagnosticar. Cualquiera diagnostica un cáncer avanzado. Paciente con pérdida de peso marcada, paciente con hematemesis, con mediana, con anemia y que tenga plenitud gástrica, de repente hasta masa palpable, eso es un cáncer gástrico, ¿no? ¿Cómo se define el cáncer precoz o early cancer? Definido por afectación de la mucosa y submucosa, ya saben. Cuando el tumor afecta mucosa y submucosa, con afectación o sin afectación de ganglios linfáticos, eso es un cáncer precoz. Y un cáncer avanzado es el que está más allá de la submucosa, ya conocen eso, más allá de la submucosa. Miren, esto es un cáncer temprano, una lesión elevada, ¿no? Discretamente elevada, con un centro ligeramente deprimido. Tienes que tener ojo y tienes que sospechar en este caso de que esto es un cáncer temprano. Cuando se toma la biopsia de esto, no ha llegado a submucosa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es una resección endoscópica, fácil. Se hace una endoscopía, se eleva acá con adrenalina generalmente y se hace una resección de esta zona y se deja la capa muscular limpia. Y se acabó. Y después eso cicatriza como una úlcera común y corriente. Y se curó el cáncer. Pero eso es en el caso de que solo sea un cáncer temprano. Porque si encuentran esto, no hay forma de que hagan ningún tratamiento, ¿no? Esta es una úlcera gigante con infiltración básica, debe tener metástasis por todos lados. Y eso ya es inoperable. La clasificación de Borman, no se olviden que es una clasificación endoscópica. Básicamente el Borman 1 es el Borman polipoideo o proliferativo. Es un tumor proliferativo. Ese es el Borman 1, este de acá. El Borman 2 es un tumor ulcerado, ¿ya? Ulcerado. El Borman 3 es un ulcerado infiltrativo. Miren, ven la úlcera y con infiltración ya lateral. Y el Borman 4 es lo que se conoce como linitis plástica o netamente infiltrativo, linitis plástica. Ese es el Borman 4. Pregunta 48. ¿Cuál de los siguientes estados da lugar a un agrandamiento gigante de los pliegues gástricos? Enfermedad de Menetrier, sí, es una gastropatía hiperplásica o hipertrófica, es correcto. Pero la gastropatía hipersecretora, el Sjögren y el Edison y el linfoma te pueden dar agrandamiento de pliegues también. O sea que sí son patologías que pueden darte. No lo olvides. Todas esas pueden dar agrandamiento de pliegues. Esto es un Menetrier, miren. La gastropatía crónica hipertrófica. Muy raro. Acá he tenido la suerte de ver en el hospital recién 2 casos de enfermedad de Menetrier. Y según mis maestros, ahí hace años, también hasta los más mayorcitos es el segundo caso que ven de un Menetrier. No es muy frecuente encontrar un Menetrier así nomás. En un paciente con cáncer gástrico, un nódulo en el ombligo es conocido como ¿qué? ¿Cómo se llama a ese síndrome o a ese signo? ¿Cómo se llama? Nódulo en el ombligo. El nódulo de la hermana María José o el Mary Joseph Sister, ¿no es cierto? Ese es el nódulo de la hermana María José, ese es el nódulo periumbilical o el ganglio periumbilical. ¿Qué es el signo de Cullen? ¿Recuerdan? Es la equimosis periumbilical, pero eso es una pancreatitis hemorrágica, ¿no? Necrohemorrágica, eso no tiene nada que ver. ¿Qué es el escudo de Blammer? Es cuando hay infestación o metástasis del tumor gástrico al fondo de saco. Eso es el escudo de Blammer. ¿Qué es el ganglio de Virchow? Es un ganglio supraclavicular izquierdo, ¿no es cierto? ¿Y qué es el tumor de Krukenberg? Es un ovario, ¿no? Una metástasis del cáncer de estómago a ovario, ¿no? Y entonces ya saben que ese nódulo en el estómago, en el ombligo, es el nódulo de la hermana María José. ¿Qué es esto? A ver, los semiólogos. No han pasado semio con garrocha. ¿Qué es? ¿Dónde está esto? Creo que estén viendo esto, ¿ah? Todo el mundo ve esto. ¿Por qué ven esto? Esto es de acá, miren. Este es el ganglio supraclavicular izquierdo. Es un tremendo ganglio. Todo el mundo ve esto y dice, no, este debe ser el ganglio. No, esto no es. Manzana de Adán le llaman. Este es el ganglio supraclavicular de Virchow.
Este es el gran... No, la mayoría de estos, sean sinceros, digan que no. ¿Cómo no los firmo para que vean sus caras? Ya saben entonces los signos de diseminación en sí. Pregunta 50 y última. En un paciente con cáncer gástrico que le encuentran una lesión ulcerar infiltrativa en curvatura menor de antro gástrico, ¿qué Borman es? ¿Ulcerado infiltrativo? Borman 3. Muy bien, Borman 3. Y última acotación solamente, que se sabe ya que el receptor de este factor de crecimiento humano, este HER2, es uno de los principales biomarcadores en pacientes con cáncer gástrico. Eso considérenlo, ya están tomando mucho en boga esto también para el diagnóstico de pacientes con cáncer gástrico.